Bueno, buenas tardes, Mariam, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Otra vez te vamos a hacer un poquito de preguntas acerca pues de tu proceso, de todo lo que haces acá en tu casa y cómo generas pues la ayuda o el apoyo, Ok, ¿vale? Y de pronto si nos puedes mostrar también un poco de cómo trabajas, claro que sí. ¿vale? Entonces, bueno, ¿en qué momento del proceso tú nos habías contado que hacías tres procesos, que es extender, cortar y coser? Sí. ¿En cuál de esos tres notas más como la demora pues trabajando? Bueno, la dificultad principal para poder desarrollar como tal la prenda es en el proceso de tendido de la tela. Porque pues normalmente las telas vienen en rollo, pues yo soy una persona de talla pequeña, se me dificulta un poco desenrollar los trazos, depende de la cantidad de prendas que yo tenga que cortar. Asimismo son los trazos que yo tengo que hacer, entonces a veces sí son poquitas cantidades, a veces sí sobrepasa la docena, 2 docenas, entonces depende mucho también de el volumen que tenga de prendas en ese momento. Y pues sí, de todos los tres procesos, el más demorado es la parte de tender la tela. Ok, ok. O sea, bueno, digamos que además de esa situación, ¿hay alguna otra que pierdas proceso en trabajo o solo es en el tendido? Digamos que sí, en el tendido es la dificultad más grande. Ok, Sí, también cuando ya voy a coser la prenda, a veces pasa que por X o Y motivo se corre el trazo, queda de pronto el corte torcido o de pronto no se cortó por la línea que es, entonces a la hora de coser la prenda es cuando me doy cuenta que hay esas dificultades y muchas veces entonces me toca repetir la prenda o el corte, o no me doy cuenta porque a veces hay telas que vienen con imperfectos. ok. Entonces cuando ya voy a armar como tal esa pieza, es que me doy cuenta si tiene una amarra, que son las puntadas que se le van a la tela y se ve como si estuviera cortado. Ok. Entonces cuando me doy cuenta de eso y muchas veces me toca desechar esa prenda o dejarla para reciclarla porque pues como le comentaba a tu compañero en el video anterior, Sí. en algunas ocasiones me salen prendas de más o a veces hay personas que me mandan a hacer eh, cierto tipo de trabajos y por X o Y motivo no vuelven, entonces esos trabajos van quedando ahí también para yo no acumular tantas cosas. Lo que hago es que las dono, ya sea a personas que a veces pasan como pidiendo Sí. ropa o cositas para fundaciones o directamente a mi pueblo. Yo hago llegar eh, prendas de vestir o retazos de telas para un jardín infantil que haya allá que pues los papás sí tienen dificultad a veces para comprarle un uniforme al niño, entonces Sí. ayudamos de esa manera. Sí, total, sí se entiende. Como, pues bueno, la idea es no dejar que la tela se pierda y aprovechar lo Exactamente. más posible, claro. Bueno, digamos, ¿qué tan seguido te quedas como sin insumos o intentas como Digamos aprovecharlos? que como por temporadas, a veces el trabajo no es en gran cantidad Ok, y asimismo pues los ingresos también disminuyen, entonces cuando pasa eso yo compro como muy medido. Es decir, si me mandan a hacer para 5 prendas, 5 camisetas, estrictamente compro el consumo de tela para eso. El hilo que voy a necesitar, digamos, ya no lo compro tan grande, sino pequeño para que también la inversión que yo haga en insumos no sea tan alta y pues asimismo la ganancia me quede, digamos, en efectivo y no me claro. quede invertida en insumos que de pronto no voy a utilizar tan seguido. Ok, claro, sí. Veo también que, digamos, me cuentas que tienes tres máquinas que son pues las básicas. Sí. ¿De pronto consideras que habría algo, no sé, que otra máquina que te podría ayudar de pronto a agilizar? Bueno, Qué, digamos, qué pena interrumpiendo un poquitico. No sé si de pronto nos pudieras como contextualizar cuáles son las máquinas. ok, bueno, en el momento yo cuento con 3 máquinas en el área de confección, que es la máquina plana, que es esta pues para hacer costuras rectas, esta que tengo aquí en la parte de atrás, que es la fileteadora, y esta que se llama collarín. Digamos que esta máquina, ahorita pues yo les muestro una prenda que las terminaciones que hace cada máquina para que ustedes puedan ver. Incluso aquí pues estamos como realizando ¿Me permites grabar el...? claro que sí, la confección
de una prenda. En este caso estoy haciendo unos sacos. Esta es una capota, es la parte que va cubriendo la cabeza. Entonces pues ya uní aquí estas dos prendas y asimismo esto lleva una costura encima que se llama pespunte para que la prenda quede con mejor terminación. Entonces lo haríamos de esta manera. En este caso, pues para armar esta capota únicamente requiero de esta máquina. No necesitaría de ninguna otra. Y ya así, si notan la diferencia, digamos, la parte que tiene la costura y la que no, entonces esos son los detallitos que se realizan para darle la terminación a la prenda y que quede más bonita. Ok. Ok, entonces bueno, digamos de esas tres máquinas, ahora sí vuelvo con la pregunta. ¿Consideras que de pronto habría algo de la manera como de que te apoyes más, si necesitas como otra máquina o bueno, no sé, no necesariamente una máquina, pero algo que te pueda... Digamos que principalmente si lo que quisiera en lo posible sería algo que me facilite un poco más, como hablábamos al comienzo, el proceso del tendido de la tela, pues que no es en lo que más dificultad tengo a la hora de hacer el trazo y a la hora de extender la tela. A veces pues se me cansan mucho los brazos, entonces sí sería bueno algo que facilite esa operación. Y por otro lado, pues como le comentaba a tu compañero también en el video anterior, yo hago uniformes para colegios también. Y los uniformes colegiales llevan pues un logo bordado que pues diferencia la institución. Y en ocasiones sí me cuelgo en la entrega de los pedidos porque la persona que me brinda ese servicio o tiene mucho trabajo, de pronto no cuenta con el tiempo disponible y no me puede entregar las prendas bordadas a tiempo. Sí sería bueno si adquirir una máquina bordadora, pero pues ahorita sí es muy difícil por el costo que tiene la máquina. Claro. Porque sí es muy elevado, entonces sí es complicado conseguir y... Sí, y pues aparte no solo sería la máquina, sino pues que habría que invertir en capacitación para poderla manejar y así mismo poder montar los programas de bordado. Pues bueno, de pronto ahorita nos puedes mostrar de pronto como en lo que más se te dificulta, digamos, en el tendido, pues la manera de trabajar ahí. Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, de pronto si te gustaría de pronto organizar mejor tus pedidos para que no se acumulen, ¿cómo se podría mejorar ahí? Sí, digamos que también sería bueno como meter un poquito la parte tecnológica en cuanto a manejo de pronto de algún programa, alguna plantilla de Excel o ese tipo de procesos para que sea un poquito más fácil la organización. Pues por tiempos a veces yo lo que hago es que tengo una agenda donde manualmente voy anotando todos los datos de los clientes, el tipo de prenda que me solicitan, el tiempo de entrega que yo pacto con ellos y así mismo dependiendo de eso pues voy organizando el tema de las cantidades de insumos que voy a necesitar, ya sea los metrajes de tela, inventario que ya yo tengo de hilos, no tengo el color que se requiere, entonces así mismo vamos mirando qué se necesita. Ok, perfecto. Bueno, por este lado yo creo que ya terminamos acá y vamos a mostrar un poco pues la manera de tender y ese proceso, ¿vale? Listo. Bueno, listo, ya estamos acá como en el sector de que Mariam usa para tender las telas. Entonces, pues para que nos expliques un poquito, ahora sí, cómo es. Listo, digamos lo que yo te comentaba, normalmente las telas vienen así en rollo. Entonces, cuando vienen así, pues para poder tender toca hacer el proceso de desenrollar primero. Entonces, digamos, eso era lo que yo te decía, que en algunos casos es un poquito, el proceso se dificulta un poquito más. Entonces, para esto, primero pues tengo que tener en cuenta
el modelo de la prenda que se va a realizar. Asimismo, pues hay algunos moldes que yo ya tengo, hay otros que me toca irlos haciendo a medida que me van pidiendo las cosas. En este caso, aquí es para hacer unos buzos, unos sacos. Tengo que entregar 20, tengo que hacer 20 en diferentes tallas. Entonces lo primero que yo hago es desenrollar más o menos un pedazo de tela considerable donde yo crea que puede salir el trazo de la talla que yo vaya a empezar a cortar. Entonces aquí pues, digamos, pues estas son las pesas que yo utilizo, que son pues como las pilas de las lámparas antiguas. Entonces esto es lo que yo utilizo para que la tela no se corra. La cortadora y pues las tijeras. Entonces aquí yo despejo un poquito el área. Hay un poquito de desorden porque el espacio no da mucho. Entonces en este lado empezamos a acomodar la tela para así mismo poder hacer el trazo. Entonces si tú te das cuenta, a veces también me demoro mucho por lo que hay que dejar que la tela repose. Sí. Estos grumitos que se ven acá es porque ya está bastante estirada o doblada. Entonces toca dejarla que se repose para que quede en su estado natural. En este caso, digamos que con estos moldes empezamos a hacer el trazo. Aquí de este pedido me toca trabajar lo que es talla S, M, L y XL. Entonces ese sería el molde de la espalda de la prenda y con este mismo sacamos el frente haciéndole el reboque del cuello. Entonces yo busco una tiza. ¿Esos moldes ya los tienes preparados? Sí, digamos este cliente como ya es como cliente antiguo que yo normalmente le hago estas mismas prendas, ya estos moldes yo los tengo listos. Lo mismo lo que los moldes de los uniformes de colegio, yo hago específicamente para 2 colegios que son cercanos aquí a mi zona de residencia y esos también ya yo tengo los moldes establecidos. Entonces en este caso yo empiezo a ubicar el molde de tal manera que pues tratando de ahorrar el espacio y que no se desperdicie mucho la tela. Supongo que también tienes, pues hay telas más difíciles de manejar. Exactamente, digamos esta tela no es muy pesada, es liviana, se puede manejar mejor, pero hay otras que incluso vienen más anchas que el tablón que yo tengo como mesa. Entonces toca trabajarlas de una manera diferente, toca trabajarlas dobladas porque no caben extendidas. Entonces eso retrasa un poquito más el trabajo porque si demora muchísimo más. Entonces en este caso yo me guío, dejo sobrando siempre un poquito de tela en el borde de la mesa y esta es mi línea recta de guía para yo empezar a trazar. Entonces aquí lo que hacemos es que marcamos la mitad. Sí, si quieres mostrar un poco ahí el proceso. Entonces aquí iniciamos el trazo. Y con esta mitad replicamos entonces el otro lado para que nos dé la espalda completa de la prenda. Me dices que son 20 prendas en este pedido, ¿sí? Sí. Y tienes que hacer con las 20 este mismo proceso, siempre es el mismo. Sí, digamos que por talla, en este caso, XL son 5 prendas. Sí. Entonces yo trazo, digamos, una prenda completa, es decir, frente, espalda y manga. Sí. Y sobre eso entonces calculo cuántos tendidos tengo que hacer para poder sacar todas esas prendas. Entonces, digamos que de la parte más alta dejo 2 centímetros sobrando, corto el pedazo de tela, utilizo las pesitas que os demostraba anteriormente
para que la tela no se me empiece a mover entre capa y capa. Una vez ya corte, devuelvo la tela, monto otra vez y así mismo las veces que necesite. Exactamente. Y lo último después que se hace es ese trazo, montarlo sobre ya el extendido que ya hemos hecho y ahí sí entonces cortamos. Que pues cuando es unidad utilizo las tijeras, cuando ya es un poquito más utilizo la máquina de corte, que eso me facilita también un poquito más en cuanto al ahorro de tiempo, porque pues la mayoría se invierte es en el proceso de tendido y trazado de la tela. Ok, sí. Sí, de pronto en ese tema del tendido sí, pues de alguna manera como de pronto agilizar ese proceso. Pues digamos que industrialmente las empresas grandes pues sí cuentan como con la maquinaria, como con ciertas máquinas que agilizan ese proceso, que llevan y traen la tela y simplemente pues, pero en mi caso pues como no cuento con la disponibilidad económica y pues el espacio también se me dificulta, pues esas máquinas primero son muy costosas y segundo ocupan mucho espacio, entonces pues como comparto el espacio entre la vivienda y el trabajo, pues sí es un poquito complicado. Ok. Pero sí, y pues digamos que tú me preguntabas también que qué hacía yo con los retazos que me quedaban de te sobran de las telas, sí. Porque supongo que pues de este te sobran varias piezas. Digamos que a veces entre pieza y pieza que yo como quedan retacitos que incluso yo los guardo. Por ejemplo, por este lado, me van quedando retazos y yo lo que hago es que los dejo porque muchas veces llegan personas también, digamos abuelitos, abuelitas que les gusta como el tema de bordar y eso, entonces me piden retacitos. O cuando yo veo que tienen el espacio suficiente para sacar alguna prenda, yo hago prendas adicionales y le dono a un jardín que pues yo le comentaba a tu compañero que yo soy de un pueblo del Magdalena. Entonces, cuando me quedan así esas cositas, yo voy cortando y voy guardando ahí cuando tengo el espacio, digamos, armo. En este caso, esas son camiseticas de tallas pequeñas que sirven para... Sí, para estudiantes o... Exactamente. Entonces, en este caso, esta sería la espalda, este viene siendo el frente, y estas serían las mangas, que son pues tallitas así pequeñas. Y digamos lo que tengo pensado es como armar el jueguito entre la camiseta y de acá me salen digamos o una pantaloneta o un pantaloncito tipo sudadera en tallas 2 o talla 4, que son más o menos las edades, las tallas para los niños que están en el jardín. También me ha pasado que a veces me mandan a hacer cierta producción, vienen y recogen, digamos, por bloquecitos y a veces el cliente no vuelve y me deja mercancía ahí o me dicen hazme tantas más y no vienen a recogerlas, entonces yo lo que hago también es que las guardo, como por ejemplo en este caso tengo este par de pantaloneticas que esas me las mandó a hacer un cliente específicamente para un jardín. Entonces me pidió el favor que del pedido inicial que le había hecho le hiciera como 4 o 5 pantaloneticas más y ya han pasado más o menos como 4 o 5 meses y no ha venido. Entonces para yo no llenarme de tantas cosas por el tema del espacio, sí lo que hago es que a veces vienen personas como tocando en las casas, pidiendo ropa o ese tipo de cosas. Entonces o se las dono a ellos o las envío al pueblo, que también le prestan un buen servicio, porque pues sí hay bastantes familias de escasos recursos, entonces siento que esto les ayuda un poquito. Muy importante, y pues no tienen como la facilidad para comprarle un uniforme a los niños, entonces los jardines no implementan uniforme porque si a los papás se les dificulta,
y yo lo que hago es que más o menos voy reuniendo y les envío y ya ellos allá le dan a cada niño dependiendo de la talla que sea. Ok, perfecto. Y Vale, pues eso es listo. como un poquito de lo que hago con los sobrantes de las telas. Incluso también hay un señor que él se dedica, él hace como lonas de boxeo, entonces Ok. ya hay retazos de tela muy muy pequeñitos que sí me toca sí o sí desechar porque no sirven para nada. Ujú. Y él viene de vez en cuando, entonces yo guardo a veces en lonas Sí, y se él, lo entrega, él, sí. sí, él se lleva eso y eso lo recicla para realizar las lonas. Entonces, Ok, perfecto. eso No, María, sería. muchas gracias por explicarnos todo el proceso que realizas tú y pues lo que haces con, pues apoyando a tu comunidad ya en el jardín que nos cuentas y todo. Sí, pues es bonito, siente uno una satisfacción como que conozcan también el trabajo de uno y que pues digamos, no todas las veces se necesita como que invertir mucho para poder ayudar, entonces con lo que queda de trabajos Sí. ya realizados podemos colaborarle a personas que lo necesiten. Vale, listo. Muchas gracias, María. No, a por el ustedes de tiempo. verdad, muchas gracias y pues nada, las puertas de mi casa y mi pequeño taller abiertos para ustedes para lo que necesiten. Vale, listo. Muchas gracias. Vale. Listo.